es un flujo, como el mismo nombre lo dice, de caja. Y caja, cuando hablamos de caja, es efectivo. Entonces, eso es similar a decir un bolsillo. Pensemos en nuestros bolsillos. Entra dinero, que puede ser por préstamo, por lo que cobré de sueldo o lo que sea, me regalaron, y eso es un ingreso. Lo pongo en el bolsillo. Cuando pague la luz, internet, el gas o me compre una camisa, esos son costos, porque sale de mi bolsillo y lo pago en efectivo. Es decir, que el cash flow o flujo de caja, bien llamado, muestra el movimiento que hay de efectivo, ingresos y egresos, porque así se compone el cash flow, que le llama beneficios por un lado, que son los ingresos, y por otro lado los costos. Ahora, es importante destacarlo porque cuando recién hablaste sobre lo percibido, que es un criterio totalmente diferente a lo devengado, ¿cuál sería la diferencia? Nosotros la hemos visto en contabilidad porque la contabilidad trabaja con lo devengado. Una liquidación impositiva, por ejemplo, para el impuesto a las ganancias, trabaja con lo percibido, con el criterio de lo percibido, que significa flujo continuo de entrada y de salida, pero de dinero. Lo devengado, por ejemplo, hoy es día 20 de octubre, y el sueldo correspondiente al mes de octubre, que se paga los primeros días de noviembre, estaría devengándose. Entonces yo puedo hacer una registración contable colocando sueldos y jornales, cuenta de pérdida debitada, y a crédito la cuenta sueldos y jornales a pagar. Entonces, a pagar y a cobrar quiere decir que todavía no está efectuado el pago. Eso es importante entender lo que es devengado de la diferencia con lo que es los percibidos. Y por eso, repito, hagan de cuenta que ustedes trabajan con el bolsillo propio. Entra y sale dinero. No hay otra alternativa. Ahí no hay devengamiento, no hay nada. Es todo criterio de lo percibido. Perfecto. Podemos continuar. Muy bien, siguiente diapositiva. Muy bien, aquí quise ilustrar muy resumidamente cómo se vería un flujo de caja. En el inicio, uno arranca con el capital inicial, ¿bien? Y de ahí tiene las ventas que se cobran, los intereses cobrados, pero todo en efectivo y que se cobra en ese mismo instante, únicamente se lo anota ahí. Y en la parte de los gastos, gastos de insumos, sueldos pagados, préstamos pagados, se colocan en la columna de la derecha. El resultado neto de ese periodo son los beneficios menos los costos. Esto, a su vez, ese resultado neto del periodo pasa a ser el resultado neto del periodo anterior, actúa como el capital inicial en el periodo anterior, en el periodo cero. Y así tenemos un Bien. histórico de lo que se va ganando. Escúchame, Ezequiel, no usemos la palabra capital porque capital, ya dijimos, que representa a decir equivalente a los recursos materiales. Entonces, Ah, muy había bien, capital perfecto. fijo y capital circulante, que vimos eso. Acá estamos trabajando nada más que con beneficios, que son ingresos, y gastos o costos, que son egresos. Muy bien. Eso es lo que contabiliza, como bien lo pusiste vos, o la imputación que hiciste, sueldos pagados, cuotas pagadas por el tema del préstamo, o los intereses cobrados, o sea que ya han entrado efectivamente en la empresa. Sigamos. Muy bien, esto nos sirve justamente para tener un histórico y, por ejemplo, a ver un ejemplo. En el caso de que haya dos empresas y uno actúe como inversor, obviamente, en el cash flow no se toma en cuenta el costo de oportunidad. Muy bien. Pero en el caso, por ejemplo, de que dos empresas me digan, tengo tal proyecto,
y necesito esta inversión. Y los dos me muestran más o menos el flujo de caja que es lo que tienen. Obviamente, yo como inversor voy a ver cuál me conviene para invertir. Obviamente el que tenga mucha más ganancia. Y en el caso de que yo sea la empresa, puedo incentivar a otras personas a invertir en mi empresa mostrándole las ganancias que tuve en el último semestre, por ejemplo. Es muy resumido, obviamente tiene mucho cálculo por atrás, pero es para dar un ejemplo de lo que se podría, cómo podría tomarse como la liquidación de una empresa, cómo se ve. Bien, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Muy bien, y entramos en la parte de lo que es los problemas en la construcción del cash flow. Una de las partes es la apertura de los costos y beneficios. Los costos y beneficios deben estar abiertos según un periodo en el que son percibidos. Bien, eso ya se dijo antes. Para la evaluación macroeconómica se deben estar separados los bienes de los servicios, que se comercializan tanto de forma internacional como de forma local. Deben ser separados en pagos los que se van tanto como proveedores como para el gobierno, como ser el impuesto al valor agregado, que usted lo dijo anteriormente. Muy bien. Análogamente, deben identificarse los subsidios recibidos separados estos en rubros con el que aparecen identificados, como ser el precio de venta del producto terminado, costos de la inversión, costos de materias primas, etc. Muy bien, siguiente va a pasar a mi compañero a exponer. Bien. Es importante en el tema del cash flow que cuando dice en función de los periodos, lo cual nos está indicando que hay periodos. O sea, el ejemplo que pusiste del cash flow es para un único periodo. En cambio, cuando hay una sucesión de periodos, sean estos anuales, mensuales, trimestrales, depende de cómo consideremos el periodo, significa que vamos a tener, pensemos en una planilla de Excel, columnas. Y en la parte de la fila es allí donde vamos detallando la inversión inicial, luego los beneficios o ingresos, los costos, etcétera, y vamos colocando periodo por periodo en función de lo que se estima percibido. Sigamos. Bien, profe, yo voy a hablar sobre los tratamientos de los intereses. Y antes de comenzar a hablar sobre el tratamiento de los intereses, eh, vamos a ver qué es el interés devengado. El interés devengado es el importe de interés correspondiente a un periodo de tiempo ya transcurrido, aún no cobrado ni o pagado. Esa cantidad es la que ha acumulado, es la que se ha acumulado del desembolso o abono inicial. Y este va avanzando de manera periódica. Puede ser mensual, semestral o anual. Un ejemplo puede ser cuando pido un préstamo de 1.000 pesos al banco X a pagar a 6 meses con un interés del 15%. Al terminar el plazo, pago al banco 1.150. Pagué 150 pesos de interés. Esa operación me costó 150 pesos y para el banco es una ganancia. Esos 150 pesos de diferencia serán el interés devengado. A veces suele incluirse los intereses devengados durante el periodo de construcción en el costo de la inversión. Esto es un error, ya que los intereses solo deben ser incluidos en el cash flow cuando son erogados. Es decir, cuando son pagados. Sí. Eh, Otro punto que suele generar problemas en la construcción del cash flow son los tratamientos de los préstamos. Cuando se analiza el proyecto desde el punto de vista del dueño o desde el punto de vista de la repartición pública, deben incluirse como ingreso los préstamos recibidos, ya que permiten el financiamiento del mismo, del proyecto. La cancelación de estos préstamos, junto con los intereses, eh, se convierte en un egreso del proyecto. Correcto. Ahora,
Normalmente la cancelación del préstamo no se hace de una sola vez, aunque podría hacérselo, sino que se contemplan cuotas que cada cuota lleva, como el método francés o el alemán, lleva una parte que es capital y una parte que son los intereses. El capital implica que voy amortizando lo que me prestaron, que es el capital ese. Y el interés era el precio de la espera en recuperar un capital invertido, que es lo que el banco está haciendo porque está esperando que recuperar el capital que nos prestó más los intereses que justamente generó. Claro. Sigamos. Ahora continúa mi compañero. Yo voy a seguir con la amortización. La amortización es una depreciación que sería una pérdida que sufre un bien de uso, una pérdida del valor, ya sea por su propio uso o por el transcurso del tiempo. En este caso, nosotros no lo vamos a computar como un costo, ya que si lo hacemos lo estaríamos contabilizando 2 veces en el cash flow, ya que cuando nosotros adquirimos, compramos el bien, ya lo ponemos como una erogación, es decir, como un costo. Bueno, si lo colocamos ahora de nuevo la depreciación, estaríamos colocándolo 2 veces. Perfecto, Nacho. Mira, acá hablamos de amortizaciones, que no me gusta la palabra ponerla como amortización acá, sino en realidad es una depreciación, porque la palabra depreciar está diciendo que pierde valor alguna cosa. Entonces, sería la definición que las depreciaciones es la pérdida de valor que experimenta un bien de uso, como bien lo pusiste allí, ya sea por el propio uso o bien por el paso del tiempo. Imaginen ustedes un automóvil que compramos hace 10 años y no lo andamos. Es decir, que tiene 40 kilómetros, 20 de lo que es de la concesionaria al garaje nuestro. Pero ese automóvil, por más que sería 0 kilómetros, ahora 10 años después, no tiene el mismo valor porque ya tal vez está totalmente depreciado. Imagínense en 10 años nomás, comparemos un automóvil de hoy con uno de hace 10 años y vamos a ver más o menos cómo hacer la comparación del celular cuando era un ladrillo así gordo, con determinada dimensión, y lo que son hoy los celulares. Es decir, que el paso del tiempo también implica que hace perder valor a los bienes de uso. Y como bien lo dijiste, si yo imputo esa depreciación que se hace en la contabilidad, porque dije la contabilidad actúa por lo devengado, si acá la tomamos, estamos duplicando el egreso o el costo, que sería lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la inversión inicial, en la inversión inicial ahí compramos los muebles y útiles, compramos las instalaciones, tal vez compramos un edificio o una vivienda para ahí reformarlo, tal vez no lo reformamos y ponemos el local. Compramos también automóviles o camiones, bueno, todo eso son rodados y ya fueron colocados en el cash flow, en donde aparece la inversión inicial como un egreso que es un costo. Por lo tanto, si lo volvemos a imputar, obviamente estamos duplicando los importes. Continúa, por favor. Muy bien. Sigo con capital del trabajo, la siguiente diapositiva. Bueno, Espérame un segundo, Nacho. Esto es importante, el capital del trabajo. ¿Por qué? La gente que es emprendedora tal vez dice, bueno, necesito invertir en lo que decíamos, en una camioneta, necesito invertir en estanterías, necesito invertir en una camioneta, ya dije, necesito invertir en equipamiento como ser una PC o una notebook, un aire acondicionado, etc. Es decir, todos los bienes de uso. Valorizo, y esa es la columna 0, en donde aparece la inversión inicial, periodo 0. Pero ¿qué ocurre? Cuando comience a trabajar y esté implementando el proyecto,
Obviamente, si ha sido evaluado y resulta rentable, ahí recién viene la implementación, lo llevo a cabo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo hago en esos momentos para pagar las deudas que tengo con los propios empleados, con los proveedores, eh, con los impuestos que se generan, etcétera? Si no tengo capital, porque no hice ninguna venta. Bueno, justamente esto es lo que vos vas a hablar, que es el capital de trabajo. ¿Qué pienso, qué hago yo para financiar mi proyecto de esa manera unos cuantos meses hasta que el proyecto comience a generar flujos positivos? Es decir, que los beneficios superen a los costos. Continúa, por favor. Sí, es básicamente el capital con el que deberíamos contar al comienzo para que antes de que empiece a funcionar el proyecto. Ya que, bueno, vamos a necesitar, como ha dicho, maquinaria, espacio físico, mano de obra, materia prima, y parte de esos recursos van a ser financiados con créditos que podríamos tener de proveedores u otras partes así similares. Em, al comienzo, el capital de trabajo constituye un egreso del proyecto, ya que lo estamos utilizando para financiar esas actividades que he nombrado antes, pero a lo largo del proyecto, cuando la necesidad de capital del trabajo vaya disminuyendo, porque ya no vamos a necesitar para adquirir esas cosas que necesitábamos al comienzo, esa disminución se va a transformar en ingresos para nosotros. Claro, acá lo que uno se financia es a través de lo que nos ofrecen los clientes, que son las cuentas a cobrar, porque les hemos fiado. En el tema del inventario está relacionado con los proveedores, que son los que nos proveen de los bienes que nosotros vendemos. Entonces, también al proveedor le pido que recién le voy a pagar a los 90 días y entonces preveo ese capital del trabajo, que es su financiación, para que me sirva para luego financiar otras erogaciones que tenga. Bien, continúa Ignacio. Sigue mi compañero ahora. Bien, Bien, yo voy a hablar de costo hundido y costo incremental. El costo hundido es aquel en el que ya se ha incurrido independientemente de si se realiza o no el proyecto, por lo que no es relevante para la toma de decisiones. Se deben suprimir en el análisis y la evaluación de un proyecto. Son aquellos en que se han incurrido en el pasado y que no se pueden recuperar en el futuro. Por ejemplo, el papel que usan las impresoras para entrega de comprobante, por ejemplo. Y el costo incremental es el cambio global que experimenta una empresa dentro de su balance general o cuenta de resultados debido a la producción y venta de una unidad adicional de producción. Se calcula al analizar los cargos adicionales incurridos en función del cambio en una determinada actividad. Los costos incrementales son relevantes para la toma de decisiones a corto plazo o elegir entre alternativas. Son costos que surgen a partir de una decisión empresarial. Pasa. para entenderlo mejor al tema de los hundidos, los incrementales, lo llevemos a la vida real nuestra. Supongamos que la facultad quiere ejecutar un proyecto de ampliación de la parte vieja o la parte nueva que se hizo. Entonces, todo lo que está hecho ahora es un costo hundido. Y Sí. los costos que implican la construcción de ese piso más o los dos pisos ya son costos incrementales. Bien, Continuamos. sí, justo estaba por dar un ejemplo de, por ejemplo, la diferencia entre los costos hundidos y el costo incremental es que los costos incrementales son los que estamos incurriendo en el presente. Por ejemplo, la construcción de un edificio, y un costo hundido sería que tenemos una propiedad en donde ya hay una casa y a esa casa la vamos a dejar y vamos a seguir con la construcción del edificio. Entonces, la casa es un costo hundido porque tuvo relevancia en el pasado, pero no en el presente. Perfecto. Pasa. Bueno, valor del recupero. Al final de la vida del proyecto existen bienes que tienen algún valor y que deben considerarse como un ingreso del mismo.
En este caso se usará también el que resulte más alto entre el precio de venta como chatarra y el precio de venta como instalación en funcionamiento. Correcto. Piensen, por ejemplo, en minera, la lumbrera. La lumbrera explotaba el yacimiento de IMAD, que era la firma, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, y ahora la empresa quiere explotar otro yacimiento que es de agua rica. Pero ¿qué pasa? Las instalaciones que tal vez la misma empresa u otra ha dejado allí en la lumbrera, tanto los bloques como container en donde el personal se quedaba, o toda la maquinaria, esos camiones gigantescos con esas ruedas que son más altos que el cielo raso de mi casa, como para que se den idea de lo portentoso que es ver un camión que trae semejante carga de minerales. Bien, entonces, esos camiones, si están andando, lo podemos vender como instalación en funcionamiento, como también esos containers que usábamos de vivienda. Y tal vez herramientas y otras cosas también lo podemos hacer. Pero tal vez hay unas cosas, algunos bienes, que fueron específicamente diseñados para solucionar un problema puntual que teníamos en la mina de Aguas de Dionisio. Por eso la terminación de IMAT, ahí me recordé Aguas de Dionisio, la A, la D final. Bien, supongamos que ahí usamos elementos propios para poder explotar ese yacimiento. No lo vamos a poder vender como como bienes en funcionamiento, sino que lo vamos a vender como chatarra. Puede darse las dos cosas al mismo tiempo y como está puesto en la transparencia, cuando venda el bien, voy a tomar el mayor valor entre los dos. Obvio que el mayor valor va a estar en la instalación en funcionamiento y no para venderlo como chatarra. Continúa, por favor. Ahí sigue mi compañero. Bien. Sí, yo, profe. Bien, a ver. De proyectos interdependientes. Podemos encontrarnos con proyectos interdependientes por la asociación de dos o más proyectos que fueron concebidos de forma separada, pero que terminan teniendo puntos en común o por la desagregación de los componentes de un proyecto importante donde es posible identificar varios subproyectos. Una autopista que está, por ejemplo, ¿no? Una autopista que está diseñada para cruzar por determinados terrenos y un dique que utilizaría estos mismos terrenos para almacenar sus aguas constituye un ejemplo del primer caso. Es decir, son dos proyectos separados, pero que terminan por tener algún punto en común, como se observa en la imagen. Vemos que la autopista termina por formar parte del dique y viceversa. Disculpa, ¿no? Bien. Un dique que serviría para propósitos de riego, generación de energía y actividades recreacionales sería un buen ejemplo del segundo caso. A continuación le voy a hablar de los costos del segundo caso. El común denominador de estas situaciones es la existencia de costos que se agrandan o se achican, o beneficios que crecen o disminuyen dependiendo de qué pasa con otro proyecto o con otras partes del mismo proyecto que están destinadas a satisfacer propósitos diferentes. En el caso del dique, como se ve, podemos encontrarnos con que la capacidad del reservorio más adecuado para las necesidades de la central hidroeléctrica no es la que más conviene si el proyecto fuera destinado exclusivamente a riego. Que la opción de las posibilidades de riego harán que la presa esté semivacía durante la época de mayor turismo, que la época en la que necesita más agua para el riego no coincide con la de mayor consumo de electricidad, etc. Esta combinación de posibilidades da lugar a que, si el análisis no es bien realizado, buenos proyectos pueden ser descartados por estar incorporados dentro de proyectos poco atractivos, o que, por el contrario,
dentro de proyectos rentables sean aprobados sus proyectos poco convenientes, dando lugar a pérdidas. El proyecto a seguir en estos casos es maximizar el valor presente neto. Es decir, cada proyecto en un grupo, cada proyecto da de un proyecto y cada segmento separable de un proyecto deberá agregar tantos o más beneficios que lo que agrega por el lado de los costos. La forma práctica de encarar la evaluación de una inversión de estas características es, entonces, analizar por separado cada una de las partes. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Y cada una de las posibles combinaciones de partes, hasta encontrar la alternativa que resulte en un mayor valor presente neto. En el caso del ejemplo anterior, tenemos, en el caso del ejemplo de la represa, los pasos serían los siguientes. Aquí, evaluar el proyecto desde el punto de vista de la generación de hidroelectricidad, es decir, considerando solo los costos necesarios para este fin, usando la tecnología más apropiada teniendo en cuenta el requerimiento de producir solo electricidad. Y obviamente con los beneficios derivados de ese último output. En forma análoga al caso anterior, evaluar el proyecto desde el punto de vista del riego, sin considerar costos, restricciones técnicas ni beneficios derivados de otros fines. Repetir el procedimiento para el caso de utilizar el proyecto para fines de recreación exclusivamente. Pasarlo, por favor. Evaluar el proyecto como un emprendimiento mixto dedicado a la generación de electricidad y al riego, utilizando la tecnología que permita maximizar el rendimiento de las instalaciones para servir a este doble propósito buscado. Esto seguramente provocará algún tipo de suboptimización respecto al diseño ideal para generar electricidad, a efectos de posibilitar las tareas de riego, y también suboptimización respecto al diseño ideal para fines de riego, a efectos de posibilitar la generación de electricidad. Análogamente, evaluar el proyecto como uno destinado a la generación de electricidad y actividades recreativas. Pásala. Repartir el procedimiento para la combinación riego-actividades recreativas. Finalmente, analizar el proyecto como uno de triple propósito: riego, generación de electricidad y actividades recreativas. Nuevamente, en este caso, la tecnología a emplear, así como los planes operativos, estarán destinados a maximizar el rendimiento teniendo en cuenta las actividades combinadas que se van a realizar. Antes de seguir a este cuadro, vamos a comentarles de lo anteriormente expuesto. De las 7 alternativas anteriores, se elegirá la que ofrezca un mayor valor presente neto, y frecuentemente se podrá observar que el proyecto maximiza esta variable en uno que contiene menos componentes que los que fueron originalmente propuestos por el sponsor. Las distintas relaciones del tipo de la que estamos comentando, que pueden darse entre 2 o más proyectos, harán que los mismos sean complementarios, sustitutivos o independientes, pudiéndose evaluar estas características tanto desde el punto de vista de los costos como de los beneficios. Una autopista en el Gran Buenos Aires y en Puerto de Tierra del Fuego serán proyectos independientes desde ambos puntos de vista. La presa con propósito de riego, generación de hidroelectricidad y actividades recreativas es un ejemplo de proyectos complementarios desde el lado de los costos y sustitutivos desde el lado de los beneficios. La gama completa de las posibles combinaciones en este sentido, de la que podríamos seguir dando ejemplos, así como el tipo de relaciones que determina que dos proyectos sean complementarios, sustitutivos o independientes, se muestra en el siguiente cuadro, donde BPC es el valor presente de los costos del proyecto.
BPB, valor presente de los beneficios del proyecto. El índice sub I es el proyecto realizado de forma separada. El índice sub 2, proyectos, es el proyecto realizado de forma separada. Es el segundo proyecto. Y el índice I más 2 es el proyecto, son los dos proyectos realizados en forma conjunta. Claro, el BPC significa valor presente de los costos del proyecto 1 más el valor presente de los costos del proyecto 2, y eso me da igual al valor presente de los costos de ambos proyectos. En los beneficios hacemos lo mismo cuando son independientes. Cuando son complementarios, el valor presente de los costos del proyecto 1 más el 2 tiene que dar como resultado, el resultado debe ser mayor que el valor presente de los costos de ambos proyectos. Ahora, cuando los beneficios son menores a considerar los dos proyectos como uno solo, entonces se trata de proyectos complementarios, se complementan. Y sustitutivo no es otra cosa que tenemos un proyecto y lo podemos sustituir por otro proyecto que también lo tenemos en carpeta. Y así hacemos el análisis como está indicado en esa transparencia. Bien, con eso finalizamos esta clase y también finalizamos el cursado de la materia. Ahora bien, quiero que escuchen bien lo que voy a decir. Para el segundo parcial va a haber ejercitaciones prácticas sobre la matemática financiera y sobre los proyectos de inversión. Así que ensáyense en eso y además ese día tienen que traer una calculadora. No van a poder usarlo el teléfono como calculadora porque seguimos con lo mismo que decíamos, el barbijo, el alcohol, el teléfono y todo lo que traigan quedará en la mochila. Ustedes entrarán y utilizarán nada más que la lapicera, lápiz o liquid paper, más la calculadora. Será con el temario que yo les voy a dar. En este caso traigan 2 hojas también, como habíamos hecho en la vez pasada, para ver si tal vez necesitan, en vez de estar borrando algo que lo ven que está mal, directamente lo sustituyen y lo ponen en la hoja en blanco, o para hacer cálculos en la hoja en blanco, es decir, para alguna utilidad que le vamos a dar. Ahora, les voy a pedir a los grupos que han expuesto que el material de las diapositivas lo suban al grupo de WhatsApp para conocimiento de todos sus compañeros, para que de allí tengan el material de base, que después ya es mucho más fácil abordar ya lo que diga el libro al respecto. Ahora, vamos al primer parcial, el recuperatorio del primer parcial. Va a ser el miércoles que viene. Hoy es miércoles 20, es decir, va a ser el miércoles 27. El miércoles 27 a la 1 de la tarde. Ya saben, llegar media hora antes para registrarse, para que le tomen la temperatura y se van sentando en el hall de acceso hasta que yo llegue y nos vamos ya a buscar el aula guardando las distancias, a pesar de que ahora ya no hacen tanto hincapié, pero nosotros seguiremos tomando el protocolo como lo estableció, bien digo, la facultad. Entonces, miércoles, repito, 27 de octubre a las 13 horas, no obstante lo voy a subir también en el grupo de WhatsApp, vamos a tener el recuperatorio del primer parcial. Obviamente que ese día no habrá clases para los que ya lo tienen aprobado el parcial. Lo mismo que el viernes, ya no tendremos clases porque ya con este último punto hemos agotado ya el programa. El viernes este que viene, o sea, viernes 22 de octubre no vamos a tener clase. Ahora, el segundo parcial
lo vamos a tomar una semana después. Es decir, el 27 de octubre era el recuperatorio del primero, día miércoles. Es decir, el miércoles ahora, 3 de noviembre, a las 13 horas también, va a ser el día que fijamos para el segundo parcial. El 2 de noviembre feriado, si bien, bueno, sí influye para los que tienen alguna materia que cursan el día martes, es feriado ese día por el Día de los Muertos, es decir, asueto académico. En realidad no es la palabra feriado, porque el feriado lo establecen las autoridades nacionales, el Congreso es el encargado de establecer los feriados. En cambio, los asuetos lo concede la facultad en función de la razón que se juzgue conveniente hacerlo, y eso fue decidido por nuestro consejo directivo hace años. Por lo tanto, el martes 2 de noviembre, Día de Todos los Muertos, hay asueto. El miércoles que sigue, o sea, el 2, es el 3, entonces allí tenemos a partir de las 13 horas el parcial, segundo parcial. Y luego veremos para la semana siguiente, ya será el recuperatorio del segundo parcial e inmediatamente el recuperatorio total para terminar ya con el cursado por completo. Bien, ¿alguna pregunta que deseen hacerme? Profe, Sí. si estoy aprobado, yo estoy aprobado en el primer parcial, pero no para promoción. ¿Con la recuperación ya no puedo promocionar tampoco? No. Ya es final. En la recuperación no se puede promocionar. Ajá, bien. Ya lo tenés aprobado vos. Bien, gracias. Bien, con eso finalizamos la comunicación de hoy. Que tengan un feliz cierre de jornada. Profe, Y si Dios quiere, nos veremos el miércoles que viene. Sí, Mauricio. ¿podría repetir al principio que no llegué a anotar qué era lo que iba? ¿Matemática financiera? No, en el parcial no es únicamente, dije, la parte práctica del parcial apunta a esos dos temas, pero también tenemos parte teórica. Es decir, que el parcial comprende desde la unidad 6, que es contabilidad, sistemas de información contable, luego viene la unidad 7, que es matemática financiera, la unidad 8, que es costos, y luego las 3 últimas unidades, 9, 10 y 11, que hacen a los proyectos de inversión, en donde hemos tomado como referencia el libro de Eduardo Blanco. Eso incluye el segundo parcial. Bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta luego.